Buenos días. Hoy vamos a hablar del mesianismo. ¿Cuándo el mesianismo es bueno? ¿Qué significa el mesianismo? ¿Tiene que ver con el judaísmo? ¿Tiene que ver con qué? ¿De dónde salió? ¿Es algo sobrehumano? ¿Es algo que está en la naturaleza humana? Sí, no. El mesianismo, primero, los mesianismos tienen que ser creyentes en Dios, creyentes en algo en mi mente, o puede ser que sean gente laica, gente que no cree en nada. El mesianismo, la gente está confundida y piensa de que cualquier persona que primero, el mesianismo tiene que ver con la religión. Si no hay religión, no hay mesianismo. Discúlpeme, es totalmente equivocado. Porque el mesianismo, como nosotros lo caracterizamos, no tiene nada que ver con religión, sino tiene que ver con la naturaleza humana. Mesianismo es el pensamiento del ser humano, de que al saber factores históricos y cosas que pasan, él piensa de que al cambiar ciertas cosas que pasan, cambiar ciertas cosas en economía, en sociología, en estudios, en salud pública, en salud particular, en lo que sea, al cambiar los factores, va a vivir una vida mejor, también como persona particular y también como sociedad. Es decir, al pensar de que un cambio, la continuidad del cambio va a poder hacer un cambio, al cambiar uno de los factores que determinan la situación nueva a través del cambio va a ser distinta y mejor. Eso es explicación del mesianismo. Es decir, el hombre tiene la posibilidad de cambiar su futuro. No está predestinado en sufrir. Ahora, al entender de que no está predestinado por sufrir, es algo totalmente humano. Es decir, el hombre, cuando vivían nuestros antepasados en las cavernas, siempre trató de adelantar. Es decir, se vio amenazado por fieras, se vio amenazado por frío, por calor, falta de alimentos. Y él pensaba cómo hacer para cambiar las cosas, para no estar predestinado a vivir una vida de sufrimiento. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para solucionar un problema ¿qué factor tengo que cambiar en mi forma de vida, en mi lugar de vida, en dónde poner mis esfuerzos para poder cambiar la situación? Eso es la base del mesianismo. Y eso no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con la creencia en algo inimente, nada que ver con la espiritualidad, nada que ver. Por eso, Marx y el que hizo la teoría de Marx en la práctica, Lenin, eran totalmente mesiánicos. No creían en Dios, estaban en contra de la religión, como Marx dijo de que la religión es el opio de las naciones. ¿Bli? Es el opio de las naciones. Y con todo y eso, eran totalmente mesiánicos, porque ellos dijeron, bueno, el mundo la sociedad está basada en la economía hay que hacer una especie de nacionalización y repartir de vuelta todas las posibilidades de producción. Y entonces la continuidad de eso va a ser un mundo mejor. Es decir, va a ser un paraíso en el cual cada uno puede llegar a recibir. Lo que es de todos es de uno, lo que es de uno es de todos. Primero lo que es de uno es de todos, después lo que es de todos es de uno. Y la situación va a ser mejor. Y hay que cambiar la forma económica. Y eso va a cambiar la sociedad. Y eso va a cambiar la forma de vida. Y vamos a vivir una vida mejor. No estoy discutiendo ahora si es práctico, si económicamente tiene razón. Estamos hablando de que el pensamiento de él es un pensamiento mesiánico, sin decir la palabra Mesías. Porque la palabra Mesías está mal nombrada. Mesianismo no significa esperar el Mesías, sino
tratar de, como dijimos, ver, al saber cuáles son los factores que determinan tal situación, cambio los factores para llegar a otra situación mucho mejor. Hay que bendecir a cada cosa que uno toma o come. Los judíos. Como sea, la tendencia del hombre de cambiar es una tendencia totalmente arraigada en el ser humano. Pueblos, razas que tratan de cambiar su situación a través de esfuerzos y piensan cómo hacer para cambiar su situación a través de lo que conocen en la vida, son los pueblos que adelantan. Son los pueblos que pueden llegar a pasar a fases de esparcirse, de vivir mejor. Puedo dar clases enteras sobre eso, pero no es el tema. Por ahí, otro día. Entonces, di un ejemplo de que, por ejemplo, Lenin o Mao Zedong eran totalmente mesiánicos. Mao Zedong dijo, bueno, todo el asunto de la forma agraria china es una forma agraria muy, muy antigua, no productiva, no bien, primero hay campos particulares de gente, no, primero hay que llevar todos los campos que sean de todos. Después hay que dar permiso, hay que cambiar, hay que arrancar a gente que vive en ciudades y ponerlo en pueblos, para que empiecen a fomentarla, toda la cosa agrícola. Después hay que cambiar tierra. La tierra de acá no es tan buena, la cambiamos de acá para allá, con trabajo humano, un esfuerzo inhumano. Y ya era sabido de que era una estupidez lo que iba a hacer. Y en serio, era una estupidez. Eran muchísimas estupideces. ¿Qué pasó con lo que se llama no me acuerdo cuál es la traducción literal del programa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Los sabios llaman a esa época de 10, 15 años en la que intentó cambiar toda la sociedad agrícola china, toda la sociedad china en general, la gran hambruna. Murieron en ese intento estúpido de Mao Zedong más o menos 30 millones de personas. Escuchan bien, 30 millones de personas. Seguro, y el que no quería, lo mataban. Es decir, hay gente que fue matada directamente, hay gente que indirectamente, a través de toda la estupidez que no iba a hacer nada de eso. Porque la producción bajó, el alimento bajó, todo bajó, no había menos, había más gente con menos alimento. Estupidez. ¿De dónde salió todo ese asunto? De la mesianidad del señor Mao Zedong. Es decir, que él pensaba de que al cambiar factores podía cambiar la conclusión, podía cambiar el resultado. Y lo hizo peor. Sí, cambió pero para bien, para mal. Es como un chiste que dicen los comunistas, antes de la época comunista había ricos, había pobres. Tuvo un gran éxito el comunismo en Rusia, ahora son todos pobres. Es decir, de cierta manera. Entonces, el asunto de pensar en cambiar, es algo totalmente humano, totalmente natural, y es esperado que el hombre lo haga y sociedades lo hagan cuando se sientan que pueden, que dominan, que saben por qué llegar a tal situación y tratan de cambiar. Sea sociedades, tiene también una persona particular. Una persona particular que dice de que, bueno, yo tengo problemas de colesterol, mi problema de colesterol está basado en que como 1,5 kilos de carne por día, como junk food y estupideces y demás, y demás, y demás. No hago sport, no hago nada. Entonces, bueno, ahora empiezo a cambiar. ¿Qué significa cambio? Ok. Trato de cambiar. Hay que cambiar con un poco de pensamiento, ¿no? Dijo, bueno, antes comía 1,5 kilos y tenía colesterol, ahora como 3 kilos, por ahí baja. No, baja. No sé, tiene que hacer sus cambios para cambiar la posibilidad, para seguir una posibilidad de vivir. ¿Entendido? Ahora, el judaísmo es una de las religiones más optimistas con respecto al hombre. Es decir, el hombre
tiene la posibilidad de no pecar, tiene posibilidad de estar íntegro, puede vivir una vida íntegra, pero también puede, después de caerse, después de hacer errores y errores totales, siempre tiene la posibilidad de cambiar. Tanto sean errores espirituales como errores materiales. El hombre está dotado por Dios por, primero, el pensamiento que él puede pensar por qué llegó a ese error. Puede llegar, por lo general, si no tiene un problema psicológico y demás, puede llegar a saber deducir a sí mismo cuáles son los factores que le impidieron llegar a donde quería llegar, y después puede llegar a hacer lo posible para cambiar, para hacerlo bien, para vivir mejor. Entonces, al saber eso, una persona puede llegar a una posibilidad de cambiar, vivir mucho mejor de lo que vivía antes. Así lo intentó hacer el judaísmo. Y no es un invento del judaísmo, porque dijimos de que es algo totalmente humano, pero el judaísmo lo puso como cosa especial, como algo muy, muy especial, la posibilidad de la persona que cada persona tiene sus posibilidades de cambiar, de vivir mejor. Cada sociedad tiene sus posibilidades de vivir mejor. No hay un decreto divino de sufrir. El único decreto divino es que tenemos que vivir en este mundo, con los factores materiales, cómo está el mundo, y tratar de cuidar el mundo. Como dijeron nuestros sabios en el Midrash, que cuando Dios puso a Adán y Jabá en el paraíso, dijo, ¿ven este mundo que es tan perfecto como lo hice? Traten de no arruinarlo. Si vivan, los puse acá para que vivan, pero no arruinen mi mundo. Es mi mundo. Nosotros somos pasajeros, gente que viene de afuera, y tienen que comportarse como invitados. Somos invitados por Dios al mundo material. Pero con todo debemos hacer en el mundo lo que necesitamos y estamos obligados a conquistar el mundo. Dios dio al ser humano los primeros dos. Lo primero que le dijo es, tiene que reproducirse y tiene que conquistar el mundo. ¿Qué significa conquistar? De que ver de que no hay ningún problema material puede hacer faltar a la persona de la posibilidad de vivir donde quiera, como quiera, y tiene que hacer el esfuerzo para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la religión más mesiánica del mundo? Si lo piensa en un minuto, ¿qué es lo que me dice la mayoría de la gente? El cristianismo, según sus distintas ramas, no quiero entrar en las subramas, pero el cristianismo es una religión súper mesiánica. ¿Por qué? Porque es la única religión en la cual el Mesías ya vino una vez. No completó todo, por eso va a venir otra vez, según lo que ellos piensan. Pero no importa, es decir, tanto que hablan del mesianismo, y Jesús era el Mesías, y lo dicen. En el judaísmo el Mesías no llegó. ¿Ok? El Mesías es algo que va a llegar como culminación de un proceso. Y es la vuelta de dos tipos de almas. El alma de Moisés y el alma del rey David. Como sea, el cristianismo es seguro que es mucho más mesiánico, porque ya uno lo tuvo, falta el segundo, es el mismo que va a volver. No sé cómo viene el asunto, pero es la más mesiánica. Y nosotros pensamos de que es justo al revés. El cristianismo es la religión menos mesiánica que existe. No son mesiánicas. Es una herejía. Si están todo el día hablando del Mesías, ¿cómo puede ser que usted diga de que no son mesiánicos? Sí, porque, como dijimos, de que el mesianismo es el entendimiento del hombre de que él puede cambiar factores en la historia para cambiar la conclusión. Es decir, ¿quién es el que tiene la posibilidad de hacerlo? El hombre. Pueblos. Pueden llegar a hacerlo. Tienen las condiciones para hacerlo. Eso es mesianismo. Según el cristianismo, el hombre es
no puede no pecar y no se puede salvar. La única posibilidad de una persona de salvarse que es a través de estar conectado con el sufrimiento y la diosidad de Jesús. Es decir, cualquier persona que tenga fe cristiana en sus distintas ramas, hay nuance en lo que se dice, distintas diferencias entre distintas ramas del cristianismo, pero en base es que la persona, el pecado es inminente en la persona, en cualquier ser humano. La salvación de ese pecado no está en manos humanas, sino está en manos divinas. Y la única posibilidad de una persona de redimirse es a través de conexión con el remedidor, que ¿quién es? Jesús. Es decir, el objetivo del Mesías cristiano es redimir al ser humano, porque el ser humano como ser humano no se puede redimir. Es decir, el ser humano no puede ser mesiánico. Otra vez, si el mesianismo es tratar de solucionar con mis fuerzas, con las fuerzas que mi pueblo tiene, mi país tiene, de salir a flote, salir adelante y solucionar, adelantarme y demás, tanto sea de manera material, tanto sea de manera espiritual, qué es lo que debo estudiar, cómo debo rezar, y tengo la posibilidad de saberlo y hacerlo. Viene el cristianismo y dice, no. Lo que haga o no haga, tanto esté apegado a Dios, tanto no esté apegado a Dios. Mire, escúcheme, usted no se va a salvar. El único que lo puede salvar, ¿quién es? Jesús. Entonces es no mesiánica. Entonces, como usted es un ser humano normal, por eso se siente un poco erróneo de que como entonces no tengo fuerza de salvarme, necesito también una ayuda externa. Sí, también el judaísmo dice que hace falta una ayuda. Pero la base está en la decisión humana de cambiar. En la posibilidad, la posibilidad de cambiar y hacer el bien. Cambiar y hacer lo que debo hacer para poder cambiar. Y eso es en lo que en el cristianismo no existe. Porque siempre está el poder es a través de... Lo único que debe hacer una persona es apegarse a Dios. Apegarse a Jesús. Y ahí está salvado. Haga lo que haga. ¿Ok? Por eso no es mesiánica. El judaísmo es totalmente mesiánico. Pero cuando el Mesías viene cuando el Mesías judío va a venir, en serio, no va. Es decir, no va a venir una vez y después, bueno, la banana no me salió, vuelvo de vuelta. No. Cuando vuelva, va a ser la culminación de un proceso. Y no va a haber situación en la cual el mundo no vaya a cambiar. Porque el Mesías nos va a explicar al pueblo de Israel y a todo el universo y a todo el mundo cómo hacer para estar en este mundo material y recibir el Espíritu Divino y vivir una vida mejor y ver a Dios presente en nuestras vidas. Si Dios quiere, prontamente en nuestros días. Amén.